Hola, muy buenas. Vamos a ver cómo jugar a Catán, uno de los mejores juegos de estrategia y más populares del momento. En Catán, contamos con un tablero compuesto por distintas fichas hexagonales, cartas de materiales y figuras de diferentes colores para cada jugador. Cada uno de los jugadores coge todas las fichas del color que elija. En el juego básico de Catán, el número máximo de jugadores que pueden participar son 4. Lo primero que hay que hacer es montar el tablero que representa la isla de Catán. Primero ponemos los bordes de la isla, y así solo hace falta rellenarla con las piezas hexagonales. Podemos hacerlo tal como nos lo ponen las instrucciones, o ponerlo como nosotros queramos, o al azar. De esa manera, cada partida de Catán será diferente. Una vez que todas las piezas se encajan y rellenamos toda la isla, comenzamos a poner las fichas redondas, donde aparecen números por un lado y letras por otro. Y ponemos cada ficha por el lado de las letras, de forma que vayan desde fuera hacia adentro, en orden alfabético. Esto sirve para que se compense un poco más la isla, como ya veremos, aunque por supuesto también se puede hacer al azar. Como podéis ver, todas las fichas hexagonales llevan encima fichas de letras y números, menos una, excepto la del desierto, que nos la saltamos, ya veremos después por qué. Una vez puestas todas, les damos la vuelta a todas de manera que salgan los números. Y ahora vamos a ver para qué sirve todo esto. Con todo preparado, has de saber que el objetivo del juego es conseguir 10 puntos. Para conseguir esos puntos, deberás tener en la isla poblados que te darán 1 punto y ciudades que te darán 2. Hay otras formas de conseguir puntos que ya veremos. Para tener esos poblados y ciudades, se deberán conseguir materiales para construirlos y caminos para conectarlos entre sí. A su vez, los materiales se conseguirán de los campos que tengamos alrededor de nuestros poblados. Cada jugador tendrá la carta que indica qué materiales se necesitan para hacer cada cosa. Por ejemplo, para hacer un camino hace falta arcilla y madera, o para hacer un poblado hace falta arcilla, madera, ovejas y trigo. Los caminos siempre han de colocarse en los laterales del hexágono. Los poblados siempre han de colocarse en los vértices. Una importante norma a tener en cuenta. Para hacer un poblado, es necesario primero poner caminos desde tu actual poblado hasta el vértice donde quieras establecer tu nuevo poblado. Solo una vez que llegues ahí con caminos, podrás gastar los materiales necesarios para hacer el poblado. Otra norma con respecto a esto. No se pueden poner 2 poblados juntos, a un solo lado de distancia. Como mínimo tendrán que estar a 2. En cuanto a las ciudades, estas no se ponen directamente sobre la isla. Para tener una ciudad hay que tener antes un poblado. Entonces, cuando tengamos los materiales necesarios para hacer una ciudad como se nos indica en la tarjeta, podremos sustituir cualquiera de nuestros poblados por una ciudad. Vamos a ver cómo conseguir los materiales para construir cosas en Catán. Los materiales que conseguimos están directamente relacionados con el lugar donde tenemos nuestros poblados. El juego irá por turnos, y al principio de cada turno, el jugador lanzará los dados. El número que salga sumando los dados indicará qué campos o hexágonos producirán material en ese turno, y darán materiales solo a los jugadores que tengan poblados o ciudades tocando esos campos. Por ejemplo, si sale un 8, los campos que tengan la ficha redonda de número 8 dan materiales ese turno. El tipo de material que se consigue depende de qué clase de campo sea. El hexágono de montañas dará roca. Los prados darán ovejas. Los campos de trigo darán trigo. Los bosques madera y los otros arcilla. La única ficha que hay de desierto es la que no da nada.
En este ejemplo, como ha salido un 8 en los dados, y el jugador azul tenía un poblado al lado de un hexágono con el número 8, el jugador recibe una carta de roca en este caso, porque el campo es una montaña. El jugador blanco tenía a su vez un poblado al lado del otro hexágono con el número 8, y era un prado, así que consigue una carta de ovejas. Esa es la manera de conseguir los materiales de los campos. También se puede conseguir intercambiando materiales con los demás jugadores. Por ejemplo, el jugador azul decide dar una madera y una oveja al jugador blanco, a cambio de 2 arcillas. Se puede hacer cualquier tipo de cambio de materiales entre jugadores, tan solo tendrán que estar de acuerdo entre sí, y solo en tu turno puedes proponer hacer estos intercambios a otros. La otra manera de conseguir materiales es mediante los puertos. Si tienes un poblado o ciudad en los vértices de estos puertos de 3×1, quiere decir que puedes quitar 3 cartas de un mismo material que tengas por una de la que tú quieras. O también los puertos con materiales específicos. Por ejemplo, en el puerto de ovejas podrás quitarte solo 2 ovejas por una carta de lo que tú quieras. Finalmente, si no tienes puertos ni nadie que quiera intercambiar contigo, podrías incluso quitarte 4 cartas de una misma materia por una de la que tú quieras. En Catán está la figura del ladrón. Como ves en la isla, no está el número 7 por ninguna parte. Esto es porque cuando se saca 7 en los dados, nadie consigue materiales, sino que el ladrón entra en juego. Para empezar, todos aquellos jugadores que tengan más de 7 cartas de material cuando salga el 7 o el ladrón, tienen que quitarse la mitad, incluido el jugador que ha sacado el 7 en los dados. Una tragedia. Por otra parte, el jugador que ha sacado 7 puede mover al ladrón, que aparecerá al principio de la partida en el desierto, a cualquier otro campo. Mientras el ladrón esté encima de un campo, ese hexágono no produce material, aunque se saque el número que tiene. Esto pasa hasta que el ladrón se mueve de nuevo para afectar a otro campo. Además, el jugador que coloca el ladrón roba una carta a uno de los jugadores que tienen poblados o ciudades tocando con el campo donde se coloca el ladrón. Si hay más de un jugador alrededor, se elige a quién le quita la carta al azar para quedársela. Vamos a ver ahora las cartas de desarrollo. Estas son las únicas cartas que no son de materiales y son intransferibles. Una vez se consiguen, no te las pueden robar, y solo se descartan cuando las usas. Las hay de distintos tipos, y se consiguen gastando materiales de construcción. Se gastaría un trigo, una oveja y una roca, y se cogería la primera carta del mazo de cartas de desarrollo, sin mirar por supuesto antes cuál es. Las cartas de desarrollo pueden ser caballeros, que te permiten quitar al ladrón de donde esté y ponerlo donde tú quieras. Además, puedes robar una carta al jugador afectado, tal como hace el ladrón. Pueden ser cartas de progreso, que puedes usar por ejemplo para coger 2 cartas de materiales a tu elección, o hacer 2 caminos gratis de golpe. O también cartas de puntos de victoria, que te dan puntos extra. Como estas cartas se ocultan a los demás jugadores, nadie sabe que tienes esos puntos, y solo se muestran si con ellos alcanzas los 10 puntos para ganar la partida. Finalmente, y para terminar con la teórica, hay 2 maneras más de conseguir puntos de victoria. Una es teniendo la gran ruta comercial. Eso se consigue cuando un jugador tiene 5 caminos seguidos. Aunque haya un poblado en medio de tu camino, esos caminos siguen siendo caminos seguidos, una trayectoria completa. Mientras que si hay un poblado de por medio de otro jugador, ese poblado sí que cortaría esa trayectoria, ya no estarían seguidos. En el momento en que el jugador tiene, como mínimo,
5 caminos seguidos, obtiene la carta de la gran ruta comercial y tendría automáticamente 2 puntos más. No obstante, si alguien consigue superar el número de caminos seguidos, le quitaría la carta de gran ruta comercial y por lo tanto le quitaría también los 2 puntos de victoria. Lo mismo pasa con el gran ejército de caballería. Cada vez que alguien usa un caballero de las cartas de desarrollo, lo pone enfrente suyo para que se sepa que lo ha utilizado. Cuando tiene 3 caballeros, obtiene la carta de gran ejército de caballería y por lo tanto consigue 2 puntos. Sin embargo, si alguien llega a superarle en número de caballeros usados, le quitaría la carta y los 2 puntos. Ahora que sabemos todas las normas de Catán, vamos a hacer un turno de una partida modelo y veremos cómo se empieza la partida. Después de haber elegido qué color elegirá cada jugador, se determina el orden de los jugadores. Puede hacerse por dados, por edad o como se prefiera. Antes de empezar las rondas normales de turnos, cada jugador pondrá en el tablero 2 poblados y 2 caminos. Por ello, se empezará con 2 puntos de victoria. El primer jugador, en colocar el poblado, elige en qué vértice lo establece. Una vez puesto, debe poner un camino saliendo de ese poblado en uno de los laterales, en la dirección que vea conveniente. Después, el segundo jugador hará lo mismo, sabiendo que no se puede poner un poblado en el mismo sitio, ni a un vértice de distancia que otro. Cuando todos los jugadores ya han puesto su primer poblado y camino, el último jugador es el que pone primero el segundo poblado, y así hasta llegar de nuevo hacia atrás al jugador que puso el primer poblado. Lógicamente, cuanto más avanza la partida, menos hueco quedará para colocar poblado. Tras haber colocado sus 2 poblados y caminos, cada jugador recibe para comenzar la partida los materiales correspondientes a los campos que hay alrededor del segundo poblado que pusieron. Esta norma solo vale para empezar la partida. Tras ello, se conseguirán materiales con los dados tal como se ha explicado. El primer jugador que colocó poblado también es el que empieza el turno normal de juego. Lo primero de todo, se lanzan los dados para saber qué campos producen materiales y quién los consigue. Cuando todos han cogido las cartas de materiales que se han ganado, el jugador tiene la oportunidad de intercambiar materiales y construir todo cuanto quiera, mientras tenga por supuesto el material necesario. Una vez ha hecho todo lo que quería hacer, su turno finaliza y el siguiente jugador hace lo mismo. En la tirada de dados aparece un 7, con lo cual el ladrón entra en juego y ningún campo produce. El jugador que ha lanzado los dados coloca el ladrón donde le parece. Ese campo no producirá nada hasta que se quite el ladrón. Además, le roba una carta de material al jugador afectado. Imaginemos que la partida avanza. Un jugador con un caballero en la mano, que consiguió por una carta de desarrollo, decide quitar al ladrón de uno de sus campos y ponerlo en otro. Además, le roba una carta. El caballero, como vemos, se puede utilizar incluso antes de tirar los dados. Tras coger todos los materiales, el jugador gasta los materiales necesarios para hacer una ciudad, así que sustituye uno de sus pueblos por la ciudad. Muchos turnos después, todo está al rojo vivo. Los jugadores con ciudades reciben 2 materiales de sus campos de alrededor cada vez que producen, lo que hace que la construcción de todo se acelere. El jugador azul tiene 8 puntos, ya que tiene 2 poblados, 2 ciudades y el título de gran ruta comercial que le da 2 puntos más, ya que tiene una ruta de caminos seguidos más larga de la mesa. En su turno, construye un camino que le da acceso a un nuevo hueco, y seguidamente un poblado. El jugador tendría 9 puntos. Sin embargo, tenía guardada una carta de desarrollo que compró hace unos turnos. En ese momento, la juega,
ya que es una carta que le da un punto de victoria para ganar. Con eso suma los 10 puntos que le dan la victoria. Bueno, pues estas han sido las reglas del juego básico de Catán. Hay varias expansiones en el mercado que añaden distintas variantes a este juego para añadir cosas. Por ejemplo, la expansión que añade un quinto y un sexto jugador a este juego. En próximos tutoriales, en próximos vídeos de este mismo canal, vamos a ir examinándolas y viendo cómo se juegan. Si os ha sido útil y os ha gustado, suscribiros a Producciones Misceláneas Ariston. Próximamente, más vídeos. Un saludo.